Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Una leyenda sudamericana cuenta que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, el fuego era terrible y de pronto, en su huida, un jaguar vio pasar sobre su cabeza volando a un colibrí, pero en la dirección contraria, volaba hacia el fuego. El colibrí volvió a pasar por encima del jaguar, pero esta vez en su misma dirección, hacia el río. Extrañado, el jaguar se paró a mirar al colibrí y pudo ver cómo el colibrí iba del río al interior de la selva, hacia el fuego, y del fuego hacia el río varias veces, hasta que el jaguar le preguntó: ¿qué haces, colibrí? Y le decía: voy al lago, tomo agua con el pico y la echo en el fuego para apagar el incendio. El jaguar le sonrió y le dijo: estás loco, ¿crees que vas a conseguir apagarlo tú solo, con tu pequeño pico? Y entonces el colibrí le respondió: no, ya sé que yo solo no puedo, pero hago mi parte. Ha muerto Pepe Mujica, un hombre que durante toda su vida hizo su parte. ¿Sabes una cosa, pueblo? No. Compañeros, es el mundo al revés. Es el mundo al revés. En el estrado tendrías que estar vos y nosotros aplaudiéndote. Así le hablaba Pepe Mujica a su pueblo el 29 de noviembre de 2009, cuando ganó las elecciones y se convirtió en el presidente de Uruguay más votado de la historia. Referente de la izquierda internacional del siglo XXI, en abril del año pasado, anunció que tenía un tumor en el esófago. Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevistas al pedo, ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. El guerrero tiene derecho a su descanso, decía Pepe Mujica hace unos meses. Guerrillero en su juventud, estuvo en la cárcel durante la dictadura militar de Uruguay, sufrió torturas. Yo estuve 7 años sin poder leer, no me dejaban leer. Entonces tuve que inventarme algunas disciplinas. Y el enemigo más grande lo tenía adentro. Y también adentro tenía el amigo más grande, las dos cosas. En los calabozos descubrí cosas como esta: las hormigas gritan. Cualquier rata se domestica, para poder comer. Presidió Uruguay hasta 2015 con un estilo sereno, un estilo humilde, cargado de gestos hacia las clases populares, lleno de reflexiones sobre el capitalismo y sus límites que le hicieron ganar un gran respeto intelectual que en sus últimos años de vida se convirtió casi en sabiduría de viejo oráculo. Nuestra vida la complicamos tanto, que le queremos poner tanta cosa, que al final se nos escapa lo mejor de la vida, que es el tiempo. Mujica se convirtió en un referente para la izquierda y para las personas preocupadas por ser personas. Cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Hace unos meses nuestra compañera Berta Reventós le pudo hacer a Pepe Mujica una de sus últimas entrevistas antes de morir hoy. Ella le preguntó: Pepe, ahora que está en el tramo final, si podemos decirlo así, de esta vida, ¿qué consejo nos da a los jóvenes? Que amen la vida, que la verdadera aventura y el único milagro que hay en el mundo para cada uno de nosotros es haber nacido. Pero como la vida es algo cotidiano, en el fondo no le damos el valor que tiene. Berta Reventós, buenas noches, compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo recuerdas aquella entrevista, una de las últimas de Pepe Mujica? Pues la verdad fue una experiencia muy especial, fue un regalo, yo lo viví así. Estaba cubriendo las elecciones presidenciales en Uruguay del noviembre pasado, en las que ganó Yamandu Orsi, candidato del Frente Amplio, el partido de Pepe. Y esta entrevista salió un poco inesperadamente. Me recibieron Pepe y su compañera Lucía Topolansky ahí en su chacra, a las afueras de Montevideo, esa casa sencilla que hemos visto todos en entrevistas televisadas, que es real, que es así mismo como es. Y la verdad que fue una charla muy, muy bonita, muy interesante, muy profunda,
Mujica, bueno, todos lo sabéis, pero era una persona muy culta, ha leído mucho y de todo, eso me decía. Yo leo de todo, yo leo política, yo leo economía, yo leo ciencia, me gusta saber cómo funcionan las partículas o la mitocondria de una célula. Claro, yo estaba alucinada y también hablamos de este corte que habéis sacado, ¿no? De a los jóvenes que amen la vida, porque hablamos obviamente del momento en el que estamos en el mundo, con una tecnología que avanza a niveles rampantes, una inteligencia artificial que si bien es una gran herramienta, pues también nos va aislando cada vez más. Y él decía, nos invitaba mucho a observar la naturaleza. Decía, cuando tú observas cómo se mueve un pájaro en el campo o cómo camina una oruga, entiendes muchas cosas del paso del tiempo y te das cuenta de lo valioso que es el tiempo, ¿no? Entonces fue una charla maravillosa. Mujica, una persona de acción política, pero también profundamente espiritual. Hablamos de lo ancestral, ¿no? También, porque aquí en América Latina, como sabéis, las culturas originarias tienen un peso importante en el día a día, aunque a veces se trata de diluir un poco. Y él lo reivindica mucho. Dice, saber las cosas ya las sabemos, ya sabemos cómo tenemos que hacer las cosas. Lo que pasa es que no queremos hacerlas, no las queremos hacer bien. Y bueno, así recuerdo esta charla con Mujica en su chakra. Fue realmente una experiencia muy valiosa y bueno, sorprendida por la noticia, aunque no tanto porque ya estaba muy malito. Ya se supo que el domingo pasado, cuando eran las elecciones municipales en Uruguay, no acudió a votar por primera vez en 40 años. Así que bueno, ya estábamos todos un poco a la espera de ver cuándo nos dejaba Pepe. Berta, gracias. Gracias a vosotros. He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias. Silvio Rodríguez le dedicó esta canción a Pepe Mujica hace unos meses, en enero de este año, sabiendo ya que estaba a punto de morir. Lo ha hecho esta noche Pepe Mujica. Martín Caparrós, buenas noches. Buenas noches, Emar. Martín, ¿de qué era símbolo Pepe Mujica? Bueno, yo creo que fue símbolo de cosas variadas a lo largo de su vida, ¿no? Yo creo que tuvo por lo menos 4 vidas muy distintas las unas de las otras y al mismo tiempo muy coherentes las unas con las otras. Quiero decir, su primera vida en la que fue guerrillero, su segunda vida en la que fue preso político en el fondo de un pozo durante 12 años, su tercera vida en la que fue político y llegó a presidente del Uruguay, y esta cuarta vida de los últimos 10 años en que fue algo así como el viejo sabio de la tribu, el que nos hablaba con una intensidad y una honestidad y una fuerza que muy pocos otros han tenido, ¿no? ¿Por qué crees que la izquierda internacional se enamoró de él de esa manera, encontró en él ese referente en un mundo que es muchas veces injusto, pero es un mundo en el que vivimos que desprecia a los políticos? ¿Por qué tanta gente apreciaba de esa manera a Pepe Mujica? Mira, es la mejor pregunta y es difícil de contestarla. Yo creo que él decía cosas que otros no decían, decía cosas que otros habían dejado de decir hace mucho tiempo, y sobre todo cuando él las decía sonaba de otra manera, justamente porque era él, porque hablaba desde una experiencia indudable, incontestable, y porque tenía esa forma de decir que parecía que te lo estuviera contando tu abuelo, ¿no? Si es que uno tuviera abuelos. Y toda esa mezcla, y al mismo tiempo seguir manteniendo este discurso de izquierda que lamentablemente en muchos casos está como gastado, oxidado, desprestigiado. Bueno, yo creo que él lo renovaba al hacerlo simple y al hacerlo verdadero. ¿Tienes esperanza en que el legado de Mujica perdure o fue un oasis? Mira, él mismo decía, y así casi he terminado el artículo que acabo de publicar en El País sobre él, y te lo voy a citar literal. Le preguntaron qué quería
de las generaciones futuras, que qué dijeran de él cuando lo recordaran. Y él dijo, yo no quiero que me recuerden. Si pudiera elegir, lo que quiero es que se olviden, dijo. No hay nada peor que la nostalgia, andar creyendo en dioses muertos. A los muertos hay que enterrarlos y respetarlos una vez al año, cuando hace fecha, dijo, y que no se construye nada con los muertos, que la gente tiene que vivir audazmente para adelante. Hay que servir para abono y no para estorbo, dijo, y siguió hablando. Pero yo creo que hay gente que lo usa y lo usará como abono, usar en el mejor sentido de la palabra, y ahí es donde no será uno solo, una persona aislada, alguien que se acabó. Creo una referencia muy fuerte en esta búsqueda bastante fallida por el momento en que anda la izquierda en el mundo, la de encontrar nuevas formas de conectar con los pueblos, con las personas, ¿no? Y yo creo que si hay un ejemplo de alguien con quien eso funcionó, es José Mujica. Martín Caparrós, un abrazo fuerte, Martín. Un abrazo, Aymar, hasta pronto. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Se ha muerto Mujica, ¿eh? Pues sí, impresiona además que siempre me impresiona de sus últimas declaraciones que un hombre tan viejo diese recetas tan afiladas para los problemas de los más jóvenes, ¿no? Que no se quedaban en la superficie y iban al origen. Por eso subrayaba siempre el tiempo. Él le daba valor que pocos en el poder le dan al tiempo. Entendía que si el mundo cambiaba, debería hacerlo mediante su relación con el tiempo. En alguna ocasión dijo, ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer. También dijo, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Fíjate, la transformación no empieza con el dinero, como se empeñó en aplicarse a sí mismo, sino por el tiempo que se nos roba y también por el deseo que se nos inocula, desearlo todo el rato y siempre más que los demás. También dijo que hemos nacido solo para consumir y cuando no podemos cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión. Y resumió, Aymar, enfrentamos el sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas y a la soledad con electrónica. Fíjate que la frase que está celebrando en el obituario del País, que la dijo en una propia entrevista allí, es una lección muy íntima, muy delicada sobre lo que podemos hacer si nos da la gana el tiempo que nos queda aquí. Él dijo que estuvo entretenido en intentar cambiar el mundo y aunque no lo consiguió, eso le había dado un sentido a su vida, ¿no? Y creo que al dárselo a la suya también consiguió darle un sentido a la vida de los demás. Javois, gracias. A vosotros. En la mesa del análisis hoy, Fernando Garea, buenas noches. Hola, buenas noches. Esther Palomera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aymar. Juanma Márquez, buenas noches, Márquez. Hola, Aymar. Pues esta frase es buenísima, Garea, ¿eh? Él intentó cambiar el mundo y aunque no lo consiguió, le dio un sentido a su vida. Sí, yo, sin ser tan experto como los que acabamos de escuchar, la referencia que tengo, yo creo que es un político sencillo en todos los sentidos, en el sentido de su manera de vivir y el ejemplo que dio, pero también en la tranquilidad que transmitía en esta última entrevista que hemos escuchado reciente de la compañía de la SER, pero también las que hacía cuando era presidente, es decir, una vida un poco fuera del estrés, de la precipitación en la que se vive. Yo creo que es un ejemplo de todo eso y es un ejemplo también para una izquierda que a veces, en ocasiones y especialmente en países próximos a Uruguay se abandonó un poco esto del ejemplo de los gobernantes y la sencillez de los gobernantes, y yo creo que digamos que es una figura que sí que deja una estela de ejemplo y de cosas que políticos del mundo deberían aprender y copiar. Demostró que en la época más ostentosa que conocemos, con el capitalismo más agresivo reinando, se podía liderar un país siendo austero, siendo humilde. Palomera. Yo creo que hay solamente dos palabras, habrá muchas más, pero yo le definiría con dos palabras, ¿no? Y es integridad y coherencia. Y que son dos conceptos que se estilan poco en la vida pública y entre los gobernantes, y en la izquierda latinoamericana no han dado en ocasiones ejemplo de ello. Y luego es verdad que él, de cualquier reflexión simple, le daba un volumen a las palabras que casi parecían tratados filosóficos. Luego, sobre todo, el ejemplo que transmitió o que intentó transmitir, porque cumplió con ello, por esa coherencia que yo subrayaba, es que
vivió como dijo que había que vivir, o sea, nunca aspiró a más. Esta frase que dijo también muy, muy célebre de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo creo que la izquierda en general, la izquierda global, echará de menos un referente como ha sido él, que supo vivir exactamente como predicaba que había que vivir, ¿no? Y bueno, la verdad es que tuvo una vida absolutamente plena y fue un maestro para muchos líderes políticos de la izquierda, que en ocasiones es verdad que se mostraban admiradores de él, pero no tenían las mismas cualidades que él, ¿no? Marqués. Pepe Mújica fue un asceta de la izquierda. Yo creo que el interés que levantaba es precisamente por esto que ha contado, que ha subrayado Esther, ¿no? Es un tipo sin contradicciones, un tipo que vivió en una casucha en las afueras de la capital, en unas condiciones, pues, si no de pobreza, sí de una austeridad extrema, como un Gandhi americano, si no fuera por su pasado guerrillero, ¿no? Y es un hombre que muy difícil de encontrar, no solo porque por este humanismo que llevó que ha llevado hasta sus últimas consecuencias, sino un tipo que no se quebró en los años que pasó en la cárcel en unas condiciones en las que el 80% de las personas hubieran enloquecido. Bueno, él estuvo en tratamiento. Bueno, sí, pero no perdió la razón, entiéndeme un poco. Lo pasaría, lo sufriría y supongo que tendría pesadillas terribles, pero bueno, conservó la razón y llegó incluso a ser presidente de su país después, ¿no? Pero esto de estar encerrado en una única habitación durante 7 años, donde creo que lo dejaban salir una vez al mes, donde no le permitían leer, pues desde luego es para haber salido allí muchísimo más tocado. Y yo creo que ese es el ejemplo que da a la izquierda, más allá de lo que hubiera él representado en su país, y que bueno, que fue también, él también participó de un movimiento guerrillero de extrema izquierda muy ligado a Cuba, que cometió actos violentos, secuestros, robos, pero yo creo que es una persona que tiene una evolución humana fascinante, y la prueba de ello es que él no se tomó una revancha cuando fue presidente de su país. Él proclamó que no odiaba a estas personas. Nadie, ¿no? Exactamente, eso me parece. Por eso yo creo que ha sido un asceta de la izquierda, un gran humanista. 10:21 de la noche, 9:21 en Canarias. Pablo Gentili, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Profesor de la Universidad de Río de Janeiro, miembro del Banco de Desarrollo de América Latina. Un gusto volver a tenerle en estos micrófonos, señor Gentili. Usted conoció bien a Pepe Mújica, y en las instancias cortas era como lo hemos conocido, como lo ha conocido el mundo. Sí, sin duda. Tuve la suerte de poder acompañar a Pepe en estos últimos años, especialmente en lo que fue su gran tarea que se propuso y que trató de dejar como legado, que es un mensaje de unidad para los países de América Latina y del mundo, ¿no? Un mensaje contra la guerra, un mensaje en defensa del planeta, un mensaje de la ética en la política, no tan importante como tú decías hace unos minutos. Y acompañarlo también en esa cotidianeidad que hacía de Pepe, además de lo que todos ya conocemos, una persona verdaderamente admirable y querible. Era el abuelo que todos querríamos tener, la persona generosa, amable, siempre recibiendo en su casa. Su casa era un templo de peregrinación. A mí tuve la suerte de poder estar ahí en lo que se llama la chacra, que es una casa tan pequeña y tan humilde que aún la gente que sabe que es pequeña y humilde, cuando llega no puede entender que sea tan pequeña y tan humilde. Y estar ahí y de repente recibir un autobús con personas que vienen de Alemania, de Holanda, de Australia, y que se bajan a sacar fotos y a ver si Pepe Mújica está ahí. Pepe los recibía y los escuchaba y los atendía, y se tomaba unos mates y contaba sus historias, ¿no? Esas historias que van a admirar no solo a
a todos los que pudieron acompañarlo, escucharlo, verlo, sino también probablemente a muchas generaciones. Realmente era una persona sin contradicciones, que es algo que se ha señalado esta noche aquí en esta mesa. Alguien sin contradicciones, ¿realmente lo era? Bueno, si esto se lo hubieran preguntado a Pepe, hubiera dicho que no, que él es una persona, o era una persona llena de contradicciones, porque el ser humano es un ser que vive construyendo contradicciones, y él nunca, creo, aceptaría de buen grado decir que era una persona sin contradicciones, solo que tenía el coraje de transformar esas contradicciones en cuestiones para la reflexión, y siempre guiado por una cuestión que creo que es fundamental y que es, no sé si el principal legado, pero uno de los principales legados que nos deja Pepe Mujica, y es el de que uno tiene que vivir como piensa, y tiene que hacer de su ejemplo o de su estilo, su modo de vida, su compromiso de vida, lo que guía todas sus acciones. Y lo que él decía todo el tiempo y no se cansaba de decirle a los jóvenes, que hay que vivir por una causa, o por varias, pero por lo menos por alguna. Hoy que la gente parece vivir sin motivos por los cuales luchar, por los cuales soñar, por los cuales trabajar, y fundamentalmente vivir por los otros. Y eso nos lleva siempre a vivir contradicciones que él creo que superó a lo largo de su vida, pasando por diferentes momentos, pero también enfrentándose a otras en el proceso que los que pudimos acompañar su dolorosa enfermedad. Él también sufrió muchas contradicciones, entre el deseo de salir de Uruguay para ser atendido en algunos de los principales centros del mundo que pueden tratar el cáncer de esófago. Un día estábamos comiendo un asado, una barbacoa, como dicen ustedes, en el quincho que tenía Pepe, y nos sorprendió un llamado telefónico que atendió su jefe de seguridad, que durante mucho tiempo tuvo, a quien todos conocemos como el Turco, y claro, el Turco, que es su jefe de seguridad, no habla inglés, entonces pidió ayuda a alguno que le tradujéramos, y era el presidente Biden, y Biden lo llamó a Pepe Mujica y le dijo: Pepe, conseguimos el mejor hospital norteamericano, te mando un avión y te vienes a tratar aquí. Y él dijo que no, y lo pensó, y sufrió, y pensó, y dijo: pero no, me atiendo aquí en el hospital público en Uruguay, en donde siempre viví, en donde me voy a morir. Wow. Nos hemos quedado... Ese era Pepe. Sí. Nos hemos quedado aquí impactados con cómo llevó hasta el final su forma de pensar, ¿no? Su perspectiva política de la vida. ¿Cuál era el mensaje de Pepe Mujica político respecto al futuro de la izquierda de América Latina, Pablo? Bueno, él era un hombre de izquierda, pero no era un hombre como es la izquierda. Y eso es algo que es doloroso, porque en realidad ojalá sería bueno que la izquierda se pareciera un poco más a Pepe Mujica. Y Pepe Mujica se peleaba con eso, sentía también, cuando tú decías las contradicciones de Pepe, él se sentía una persona de la izquierda, y le molestaba mucho criticar tanto a los partidos de izquierda, la falta de renovación, la dificultad que la izquierda tiene en América Latina y en el mundo de renovarse, de interpelar a las y a los jóvenes, de encontrar formas democráticas de gestión de sus conflictos, de estar atenta a los grandes problemas de la humanidad y fundamentalmente a los grandes problemas de los pueblos oprimidos y desamparados. Para Pepe la causa de la humanidad era la causa ambiental, era la causa planetaria, la causa que nos debía sumar a todos en el cuidado de la casa común. Pepe y el Papa Francisco compartían esa misma preocupación, y también fueron muy próximos los dos. Y él, ahí que tú dices contradicciones, perdón, pero me voy acordando mientras hablo, en estos últimos meses pudo hablar varias veces con el Papa Francisco, y él, que era una persona, un filósofo, porque Pepe se autoformó, no estudió filosofía en la universidad, pero fue un gran lector y un gran estudioso de la filosofía. Él decía que una de las penas más profundas que tenía era no tener fe en Dios, era
porque él pensaba que la fe en Dios podía a él ayudarlo a entender muchas cosas, pero en el fondo su razón le decía que Dios no existía, y en esas conversaciones con el Papa Francisco llegaban a puntos de encuentro como, por ejemplo, la necesidad de trabajar espalda con espalda, mano con mano, codo con codo, rostro con rostro, en la defensa del planeta. Es que si se acaba el planeta, se acaban todos, los de izquierda y los de derecha. No es que la crisis ambiental que vivimos es para los ricos, es también para los pobres. Y nadie que sea de izquierda puede pensar que defender el planeta es una cuestión que beneficia solo a las personas que son progresistas o que se sienten identificadas. Por lo tanto, había que encontrar alrededor de las cuestiones fundamentales de la humanidad puntos de encuentro que no nos dividieran ideológicamente, y por eso se peleaba tanto con la izquierda, porque siendo una persona profundamente de izquierda no podía entender Pepe que no fuéramos capaces de algunos temas fundamentales encontrar una causa común. Y fíjate que uno de los temas que para él fue revelador fue la pandemia. Entonces, la pandemia, la gente que se moría en la pandemia no se moría por su ideología política, se moría por la falta de protección, por la falta de una vacuna, por la falta de cuidado o por las enfermedades que tenía y los volvían más propensos a contagiarse, vulnerables al COVID-19. Y Pepe no podía entender, y realmente no lo entendía racionalmente, cómo, y él, claro, su territorio era América Latina, decía, no puede ser que nosotros pusimos el mayor número de muertos de todo el planeta. América Latina es el lugar donde más gente se murió de COVID-19, y nuestros gobiernos no pudieron hacer, y muchos eran de izquierda, y nuestros gobiernos no pudieron hacer ninguna alianza para comprar juntos vacunas. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo para fabricar vacunas juntos, para comprar vacunas juntos. Cada uno salió por su lado a comprar, a competir, a disputar las pocas vacunas existentes, y no pudimos pensar. Entonces, estas eran las cosas que lo atormentaban a Pepe Mujica, porque él no podía entender que alguien fuera de izquierda y no pudiera amar también a las personas de derecha. Y este era el mensaje de Pepe Mujica. Hay cosas que van mucho más allá de lo que diferencian a las personas por su ideología política. Y si algo diferencia a la izquierda y la derecha, es que la izquierda, decía él, puede pensar esto más allá de la ideología. Es lo contrario a lo que muchas veces muchos líderes de izquierda piensan, que cuanto más ideológicos son, cuanto más puros son, cuanto más dogmáticos son mejores. Son peores, decía Pepe, porque no entienden que hay cosas sobre las cuales podemos ponernos de acuerdo. Y fíjate que hace unos pocos días, cuando asumió el presidente Yamandu Orsi en Uruguay, nosotros hicimos un evento en donde había al día siguiente, el domingo siguiente, al día siguiente que asumió el presidente, una reunión en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en CAF, donde Pepe tuvo la delicadeza de venir a hablarle a cancilleres, representantes de muchos países, de algunos partidos de izquierda, líderes, lideresas y gente importante que se había reunido en Uruguay para la asunción del presidente, con un tono muy progresista todos, y él dijo, cuidado que no puede haber convidados de piedra en el diálogo para superar los problemas estructurales que tenemos. Y uno de esos convidados de piedra siempre para la izquierda ha sido el sector del empresarial, el mundo del trabajo, el mundo de la innovación. Y él, así como estaba, con un dolor que cargaba terrible, porque la morfina ya en ese momento no le impedía sentir un dolor profundo, ese viejito tan revolucionario, tan humano, salí a decir, no, aunque sea lo último que diga en mi vida y a todos les parezca tan contradictorio, yo sigo pensando de que no podemos no dialogar con la gente que produce riqueza si lo que queremos es distribuirla de forma más democrática. Y nos instaba a dialogar con el mundo empresarial. Entonces hay que tener coraje para hacer lo que Pepe hizo, y creo que lo mejor que hay que hacer con lo que Pepe hizo es imitarlo y seguir su ejemplo. Ponerlo en práctica. Pablo, ¿te puedo preguntar cómo fue tu despedida con él? ¿Cómo fue vuestra última conversación?
Mira, el viejo, como le decíamos, porque nosotros le decíamos el viejo y se lo decíamos cariñosamente en el Río de la Plata, viejo se usa despectivamente, claro, pero uno le dice al papá viejo, ¿no? Viejo, viejito. Entonces, con el viejo se enfermó ya hace unos meses y pasó por diferentes etapas, y la verdad que tuvimos muchas despedidas, porque hubo muchos momentos en los que pensamos que el viejo entraba al hospital y no salía. Lo único que yo alguna vez le escuché decir es que él no quería sufrir demasiado, pero que tampoco se iba a entregar. Entonces, yo la última vez que lo fui fue hace relativamente poco. Él estaba muy, muy flaco, muy débil, pero la cabeza le funcionaba a mil. Hasta hace muy pocos días estuvo reuniendo con gente y conversando, y como con Álvaro Padrón, un gran compañero uruguayo, un dirigente uruguayo muy importante, organizábamos la agenda internacional de Pepe. Siempre llevábamos personas y era una forma de mantenerlo activo al viejo, divertido, entretenido, porque él hablaba y hablaba de todos los temas y escuchaba mucho, fundamentalmente. No era que solo pontificaba o daba clases o mostraba sus opiniones. Pero estaba realmente muy, muy débil. Hace un par de días ya comenzó a no reconocer a nadie. Estaba en la cama. Yo en este momento estoy muy lejos de Uruguay, de Argentina, pues estoy en Beijing, estoy en China. Y bueno, intercambiando con todos los que los acompañamos, y tanta gente que no conoció a Pepe, pero siente que Pepe es alguien muy próximo, ¿no? Probablemente en España hay tanta gente que nunca lo ha visto a Pepe Mujica, pero siente que Pepe Mujica ha sido parte de su vida y lo ha admirado, lo ha reconocido y ha querido que sus dirigentes políticos se parecieran más a Pepe Mujica que a lo que en general se han parecido. Y creo que eso es lo que hay que tratar de seguir haciendo, de que haya no uno, sino cientos, miles de Pepes Mujicas que empiecen a poblar la política de nuestros países. Pablo Gentili, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo de la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta.